Durante años, Enrique Peña Nieto fue mucho más que una figura política, fue un símbolo, una promesa viva de renovación, un rostro joven que emergía desde el corazón del Estado de México con la determinación de cambiar la historia de su país. Nacido el 20 de julio de 1966 en Atlacomulco, una tierra envuelta en el misterio político de una élite influyente, Peña Nieto parecía destinado desde su infancia a caminar por los pasillos del poder. Desde muy joven, su ambición era visible, pero pocos sabían entonces que bajo esa imagen impoluta y carismática se escondía una melancolía profunda, una herida que nunca terminaría de cerrarse. Su ascenso político fue meteórico. Tras ocupar cargos locales y escalar en la estructura del PRI, el joven abogado se convirtió en gobernador del Estado de México en 2005. Su gestión, marcada por una hábil combinación de marketing político y pragmatismo institucional, lo catapultó rápidamente a la escena nacional. En 2012, se convirtió en el presidente más joven de México en casi un siglo. Los reflectores internacionales se encendieron, su imagen apareció en revistas extranjeras, y su rostro parecía estar en todos los rincones del país. Pero lo que el mundo veía en Peña Nieto era solo una cara, la del estadista, el hombre del discurso perfecto, el político con un peinado impecable y una sonrisa controlada al milímetro. Detrás de esa fachada, se gestaba una historia mucho más íntima, mucho más humana. Enrique Peña Nieto, el hombre, cargaba con penas que no podían publicarse en boletines oficiales ni en conferencias de prensa. Años después de dejar la presidencia, fue él mismo quien, entre susurros y en un tono cargado de honestidad dolorosa, se atrevió a revelar lo que durante décadas había escondido de las cámaras. Porque más allá del poder, más allá de los pactos políticos y los trajes hechos a la medida, Peña Nieto llevaba una carga emocional que le pesaba más que cualquier decisión presidencial. Durante una entrevista privada, confesó con los ojos húmedos y la voz temblorosa: "Nunca dejé de sentirme solo, ni siquiera en los momentos de mayor gloria". Esta confesión dejó helados a quienes lo conocían. ¿Cómo podía sentirse solo un hombre que tenía el país entero a sus pies? Pero esa era precisamente la paradoja que lo desgarraba: cuanto más alto ascendía, más profundo caía su alma en la oscuridad de la incomprensión. La pérdida de su primera esposa, Mónica Pretelini, en 2007, marcó un antes y un después en su vida. Aunque trató de proyectar serenidad, su entorno sabía que su mundo interior se había desmoronado silenciosamente. "Esa noche no supe cómo seguir siendo el mismo hombre", confesó. Y aunque años después contrajo matrimonio con la actriz Angélica Rivera en un movimiento que muchos calificaron de político, Enrique nunca volvió a ser el mismo. Su mirada, aunque firme, cargaba una tristeza persistente. En privado, según allegados, pasaba noches enteras en soledad, escuchando viejas canciones que le recordaban tiempos más simples y auténticos. Durante su mandato presidencial, Peña Nieto enfrentó momentos difíciles, protestas masivas, escándalos de corrupción, desapariciones de estudiantes, y una sociedad cada vez más crítica con su gestión. Pero mientras el país debatía sus decisiones políticas, nadie imaginaba el conflicto interno que lo consumía. Su confesión más impactante fue cuando dijo: "Hay noches en que preferiría haber sido solo un hombre común, un maestro, un escritor anónimo, cualquier cosa, menos presidente". Estas palabras, lejos de debilitar su imagen, lo humanizaron ante muchos mexicanos que, con el tiempo, aprendieron a ver más allá del político. Enrique Peña Nieto era también padre, viudo, amante de la poesía, y sobre todo, un ser humano con miedos y nostalgias. Incluso después de dejar Los Pinos, se mantuvo en el exilio emocional, alejado de la escena pública, como si necesitara desintoxicarse no solo de la política, sino de la imagen que lo había aprisionado durante años. En uno de los pocos actos públicos en los que participó tras su presidencia, se le escuchó recitar unos versos propios, escritos durante una madrugada de insomnio. "Yo no fui el mármol de la historia, ni el mártir de los aplausos. Fui el niño que temía perder a su madre. El joven que soñaba con abrazar la calma. El hombre que, incluso con la banda presidencial, seguía buscando consuelo en una foto antigua". Aquellas líneas, cargadas de sinceridad, conmovieron a todos los presentes. Muchos dijeron que por fin hablaba el verdadero Enrique Peña Nieto, el que nunca había tenido oportunidad de llorar frente al país. El que había amado, perdido, y sobrevivido a la presión brutal de representar a millones. Hoy, en la memoria colectiva de México,
Enrique Peña Nieto ya no es solo el presidente número 57. Es también el ejemplo perfecto de cómo el poder puede esconder una fragilidad silenciosa. Su legado, más allá de sus aciertos o errores políticos, reside en su capacidad de mostrar que, incluso desde el palacio más alto, el alma puede sentirse extraviada. Y quizás, precisamente por eso, merece ser recordado con respeto y compasión. Porque hay algo profundamente valiente en atreverse a mostrar la herida cuando todos esperan fortaleza. Enrique Peña Nieto, el hombre de traje y corbata, fue también Enrique, el ser humano que lloró en silencio por sus pérdidas, que enfrentó sus demonios en la soledad de una oficina iluminada por la historia, y que ahora, desde el retiro, se reconcilia poco a poco con su pasado. A medida que pasaban los años y la política mexicana cambiaba de rostro, Enrique Peña Nieto se alejaba del ruido, de los micrófonos, de los titulares cargados de polémica. Eligió el silencio como escudo, el exilio emocional como refugio. Algunos lo creyeron vencido. Otros, simplemente olvidado. Pero muy pocos entendieron que su retirada no era una derrota, sino un acto de dignidad. Peña Nieto no buscaba reivindicarse frente a la historia, buscaba sanarse a sí mismo, recuperar al hombre detrás del protocolo. Se le vio en pocas ocasiones, en actos privados, casi siempre con mirada introspectiva, envejecido no por los años, sino por el peso de las decisiones, de las noches sin sueño, de los fantasmas que solo conocen los que gobiernan. No hubo confesiones públicas grandilocuentes ni libros de memorias escritos para justificar su mandato. Solo algunas frases dispersas, entregadas como migas de pan que marcan el camino hacia una verdad más íntima. En una carta privada, revelada por un periodista cercano, escribió: «Hay días en los que aún me despierto con la ansiedad de una llamada urgente, con el peso de una nación en los hombros. Pero ya no soy presidente. Ya no soy la esperanza ni el blanco de la ira popular. Solo soy Enrique. Y aprender a vivir con eso ha sido la tarea más difícil de mi vida». Aquellas palabras resonaron en los corazones de quienes alguna vez lo apoyaron, de quienes lo criticaron, y de quienes simplemente lo observaron desde lejos. Porque, más allá de cualquier ideología, hay una verdad que nos une a todos: el dolor, cuando es sincero, no distingue colores ni banderas. Hoy, en sus últimos años de vida pública, Peña Nieto se ha transformado en algo más que un expresidente. Es un símbolo silencioso de lo que significa ser humano bajo el peso aplastante del poder. Es la prueba de que incluso los hombres que mueven las estructuras de un país también se quiebran por dentro, también necesitan perdón, y sobre todo, comprensión. En una entrevista grabada en su casa de Madrid, donde vive actualmente, lejos del bullicio político, el periodista le preguntó si se arrepentía de algo. Peña Nieto hizo una larga pausa, miró por la ventana, y respondió con una serenidad que estremecía: «No me arrepiento de haber amado a México. Lo que duele es que, a veces, no supe cómo demostrárselo». La emoción era visible. Su voz temblaba, pero no por debilidad, sino por una fuerza contenida durante años. Porque a pesar de las críticas, de los escándalos, del juicio implacable de la historia, Enrique Peña Nieto seguía sintiéndose hijo de esta tierra, de sus volcanes, de sus pueblos olvidados, de su gente que sufre y sueña. Sus días ahora transcurren entre lecturas solitarias, cartas sin enviar y visitas ocasionales de sus hijos. Su relación con ellos se ha fortalecido con el tiempo. Uno de sus hijos, al ver a su padre en silencio frente a una fotografía antigua, le dijo: «Papá, tú no fuiste solo presidente. Fuiste un hombre que lo intentó. Y eso también vale. Y sí, eso también vale. Vale cada noche sin dormir, cada decisión tomada bajo presión, cada lágrima escondida detrás de una conferencia. Porque en el fondo, ser presidente no es solo gobernar, es aceptar la soledad, renunciar a la intimidad, y soportar el peso de los errores, propios y ajenos, sin derrumbarse». A Enrique Peña Nieto lo recordará la historia con matices, con controversias, con juicios que nunca serán unánimes. Pero también, y esto es esencial, lo recordará como uno de los pocos que, tras dejar el poder, se atrevió a mirar hacia adentro. A contar su dolor. A mostrarse humano. Y eso, en un mundo donde la política parece hecha de máscaras y corazas, lo convierte en alguien inmensamente valioso. Un hombre que cayó, pero no se rompió. Que amó, perdió, cayó, y finalmente habló.
Porque hay algo profundamente noble en la confesión silenciosa de quien ya no busca votos, sino redención. Enrique Peña Nieto no solo fue presidente de México, fue el espejo de sus contradicciones, el rostro de sus esperanzas frustradas, y el testimonio vivo de que el poder, sin amor, deja heridas que ni el tiempo puede cerrar. Enrique Peña Nieto, el expresidente de México que alguna vez ocupó el puesto más alto de la nación con una sonrisa impecable y una presencia cuidadosamente cultivada, hoy vive una realidad muy distinta, marcada no por aplausos ni discursos, sino por un silencio espeso que pesa más que cualquier derrota política. Detrás de los trajes finos, de las portadas de revistas, de los actos oficiales llenos de cámaras y aplausos, hay un hombre que, con el paso de los años, ha aprendido a convivir con la tristeza profunda que deja la distancia de una familia rota, una salud que se ha ido debilitando poco a poco, y la pérdida de lo que un día creyó que sería su legado. Nacido en Atlacomulco, Estado de México, Peña Nieto parecía destinado al poder desde joven. Criado en una familia tradicional, su ambición fue clara desde temprano, y fue moldeando su camino con disciplina. Alcanzó la gubernatura del Estado de México, luego la presidencia del país, y durante años fue el rostro de la promesa moderna del PRI. Sin embargo, detrás de esa imagen proyectada al mundo, había una vida privada llena de heridas invisibles. Su matrimonio con la actriz Angélica Rivera fue visto como una alianza entre política y espectáculo. Pero en la intimidad, los rumores de distanciamiento, de desconfianza, de incompatibilidades, comenzaron a filtrarse con el tiempo. La relación, que fue durante años objeto de atención mediática, terminó con un divorcio que no solo marcó el final de una etapa sentimental, sino también el desmoronamiento de una estructura emocional que le daba estabilidad. La familia, ese núcleo que él tanto decía valorar, comenzó a fragmentarse. Sus hijos, creciendo en entornos separados, se convirtieron en recuerdos nostálgicos que ahora solo revive en viejas fotografías. Pero lo que más ha dolido al exmandatario, según confiesa en círculos muy privados, y que un viejo amigo, casi como un vidente del alma, llegó a revelar, no es el poder perdido, ni la crítica pública constante, sino la sensación de haber sido un extraño en su propia casa. La frialdad con la que algunas personas cercanas lo han tratado tras su salida del poder, el distanciamiento con miembros de su familia, la creciente indiferencia de un país que una vez lo elevó y luego lo olvidó. Todo eso lo ha dejado marcado. En los últimos años, Peña Nieto ha enfrentado problemas de salud que ha mantenido en reserva. Se ha hablado de un desgaste físico evidente, de chequeos médicos constantes, de días en los que no puede levantarse con la energía de antes. Y aunque no ha dado declaraciones oficiales sobre su estado, sus apariciones públicas son cada vez más esporádicas, su figura más delgada, su mirada más opaca. Los que lo conocen bien dicen que ya no es el mismo hombre de hace una década. Ahora camina con el peso del tiempo y de las decisiones que no puede deshacer, comentó un antiguo colaborador. La prensa, siempre hambrienta de titulares, ha preferido centrarse en sus romances o en las investigaciones judiciales. Pero nadie habla de su silencio, de esas tardes largas en las que, alejado del bullicio político, Peña Nieto se sienta solo frente al mar en España, contemplando el horizonte con la melancolía de quien tuvo todo y ahora se aferra apenas a los recuerdos. Un día, según relató un anciano que asegura haberlo visto paseando por una playa, Peña Nieto rompió en llanto mientras hablaba por teléfono. Fue un llanto callado, profundo, de esos que vienen del alma, dijo el hombre. Decía que no sabía en qué momento lo perdió todo, la familia, el cariño del pueblo, su salud. Me miró y dijo que, si pudiera volver atrás, cambiaría todo por una vida más sencilla, sin cámaras, sin poder, pero con amor verdadero. Este testimonio, aunque imposible de verificar del todo, refleja lo que muchos sospechan, que detrás del político hay un hombre que sufre. Y que en esa tristeza silenciosa, en esa introspección amarga, Peña Nieto se ha reencontrado con una parte de sí mismo que el poder le arrebató, su humanidad. Hoy, la historia no lo juzga con benevolencia. Pero quizá, en su fuero más íntimo, Enrique Peña Nieto ya no busca redención pública, sino paz personal. Una paz que tal vez solo llegue cuando logre sanar las heridas que ni el tiempo ni el olvido han logrado cerrar. Detrás de cada figura pública, detrás del brillo de los reflectores y las portadas de revistas, existe un ser humano. Y Enrique Peña Nieto, quien alguna vez ocupó el más alto cargo de la nación mexicana, no es la excepción. Más allá de las decisiones políticas, más allá de las controversias que puedan rodear su mandato, hay un hombre que ha vivido pérdidas, rupturas,
silencios dolorosos, y que hoy, en su retiro silencioso, carga con una tristeza que pocos logran ver. Durante años, el nombre de Peña Nieto fue sinónimo de poder, modernidad, carisma. Alcanzó la gubernatura del Estado de México, luego la presidencia de la República, y por un momento pareció que tenía el control de su destino, el respeto de su partido y el cariño de millones. Pero el tiempo, implacable, se encargó de mostrar que ni siquiera el presidente de una nación está exento de las tragedias humanas. La soledad, la enfermedad, la distancia de los seres amados. Hoy, quienes lo conocen de cerca hablan de un hombre profundamente transformado. No por la política, sino por la vida misma. Su familia, en tiempos símbolo de unidad y prestigio, hoy aparece fragmentada. Su matrimonio con Angélica Rivera terminó en silencio, sus hijos viven lejos, y él, rodeado por muros de discreción, ha comenzado a confesar, como a un viejo sabio o vidente, el peso emocional que lo acompaña, la culpa por lo perdido, la nostalgia por lo que ya no puede recuperar, el dolor de saberse señalado y a la vez incomprendido. En sus palabras, según cuentan algunos allegados, hay más arrepentimiento que orgullo. Di mucho a la patria, pero perdí a quienes más amaba, habría dicho una vez. Esas confesiones, dichas en voz baja, son las más sinceras, las más humanas. ¿Y acaso no merecemos todos una segunda mirada? No es justo, como sociedad, dejar de lado por un momento los juicios políticos y mirar a Peña Nieto como lo que es hoy, un hombre que sufre. Porque cuando la salud comienza a fallar, cuando el cuerpo ya no responde igual, cuando el nombre deja de resonar con fuerza en los medios, lo único que permanece es el recuerdo, y el dolor. Este llamado no es político, es humano. Es una invitación a que recordemos que incluso aquellos que han tenido todo, también pueden quedarse con nada. Que incluso los que parecen fuertes, pueden derrumbarse en silencio. Enrique Peña Nieto es hoy un alma que busca consuelo, comprensión, y tal vez una última oportunidad de redención. Que no lo olvidemos como un símbolo de poder, sino que lo reconozcamos como un hombre más, uno que ahora necesita, más que nunca, el abrazo simbólico de la empatía. Porque al final, todos, sin importar nuestro pasado, merecemos ser comprendidos. ¿Corazón rojo? Enrique Peña Nieto, el hombre que en algún momento fue el rostro del poder en México, vive hoy una realidad muy distinta, marcada por la distancia, la introspección y un dolor que no todos conocen. Su ascenso meteórico dentro del Partido Revolucionario Institucional, PRI, su llegada a la presidencia, su matrimonio con una actriz famosa y su protagonismo en la vida pública mexicana hicieron pensar al mundo que tenía la vida perfecta. Pero la verdad, como él mismo ha llegado a revelar en momentos de confidencia, es mucho más compleja, más oscura y profundamente humana. Durante su sexenio, 2012-2018, Peña Nieto enfrentó críticas, escándalos y momentos de gloria. Pero lo que los medios rara vez mostraron fue lo que pasaba cuando las cámaras se apagaban. En privado, su vida personal se resquebrajaba. Su matrimonio con Angélica Rivera, que muchos vieron como una unión de poder y glamour, terminó en divorcio. Sus hijos crecieron en entornos separados, y su figura pública comenzó a desvanecerse tras dejar la presidencia. Lo que pocos saben es que, tras su salida del poder, Enrique Peña Nieto comenzó a experimentar una tristeza profunda, un vacío emocional que lo ha acompañado hasta hoy. Según una revelación confidencial hecha a una persona cercana, alguien que lo escuchó como si fuera un viejo sabio o un vidente del alma, Peña Nieto habló de su sufrimiento: nunca imaginé que la vida después del poder sería tan silenciosa, tan solitaria. Creí que ganaba el mundo, pero perdí cosas que no se pueden recuperar. Hoy, alejado de México y residiendo discretamente en España, sufre en silencio. Su salud ha comenzado a debilitarse, y sus apariciones públicas son cada vez más escasas. Dicen que pasa horas caminando solo por la playa, mirando al mar como si buscara respuestas. Su rostro, antes siempre sonriente y fotogénico, ahora refleja el peso del tiempo, del arrepentimiento, de las heridas invisibles. Es fácil juzgar a los que han estado en el poder. Pero también es importante recordar que son personas, con sentimientos, con errores, con pérdidas. Enrique Peña Nieto no busca lástima, pero sí comprensión. Él mismo ha confesado que cambiaría todo el poder que tuvo por una vida más sencilla, con amor verdadero, con cercanía familiar, con la tranquilidad que nunca conoció en los pasillos del poder. Este es el momento de ver a Enrique Peña Nieto no solo como expresidente, sino como ser humano.
Uno que ha amado, que ha perdido, que ha llorado, y que, como todos, desea redimirse, aunque sea en la intimidad de sus pensamientos. Su historia es una lección para todos, el poder puede llenar las manos, pero no el corazón.